Este curso que vamos a comenzar se llama ¿Cómo aprender a amar incondicionalmente? Yo le he puesto ese título. Técnicamente este curso se llama el Eneagrama. Eneagrama. Más adelante les voy a explicar por qué se llama Eneagrama y de dónde viene Eneagrama. ¿Qué es el Eneagrama? El Eneagrama es un sistema o una herramienta que nos ayudará a conocernos y a conocer a las personas que son importantes para nosotros. Si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿quiénes son importantes para ustedes en su vida? Jerárquicamente deberían decir ustedes, bueno, en primer lugar, mi esposa o mi esposo. Para el esposo, la más importante debe de ser la esposa. Para la esposa, lo más importante debe de ser el esposo. Después, ¿quiénes son importantes? Mis hijos. Para los esposos, los hijos. Luego mis papás. Luego mis amigos. Luego la gente con la que trabajo. Por eso, ustedes deben de conocer a las personas y conocerse a sí mismos. Eso es en la vida familiar. Es en la vida familiar. Pero también en la vida social. Mucha gente no sabe relacionarse porque no conoce a los demás. Entonces, este curso es una herramienta que te va a ayudar a que te conozcas a ti mismo y para que conozcas a las personas en tu vida familiar, en tu vida social, en tu trabajo. ¿Cuántas veces hay problemas entre los empleados, entre el jefe y el empleado, porque el jefe no conoce a sus empleados? O porque los empleados no se conocen entre sí. ¿Y cuál es la finalidad de que tú te conozcas y conozcas a los demás? Tener un encuentro con Dios. Con el fin de tener un encuentro más profundo con Dios. A lo mejor alguien de los que está aquí, algunos de los que está aquí me puede decir que sí conoce a Dios y que se ha encontrado con Dios. Bueno, si tú me dices eso, te felicito. Pero esta va a ser una herramienta para que ese encuentro con Dios sea algo más profundo. ¿Por qué va a ser más profundo? Porque te vas a conocer más a ti mismo y vas a conocer a los demás y eso te va a llevar a Dios. Por lo tanto, el Eneagrama es un sistema que se basa en el conocimiento propio y en el conocimiento de los demás para acercarnos a Dios. El Eneagrama es una tipografía que tiene como objetivo el conocer y profundizar en las verdaderas motivaciones de nuestros actos y de los demás. Aquí está la clave. Este curso va a tratar de demostrarles que muchas de las cosas que hacemos tienen falsas motivaciones. En el fondo, estamos haciendo las cosas por una motivación equivocada. Y muchas veces no nos damos cuenta nosotros. Aquí nos vamos a preguntar, bueno, yo lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me está motivando para hacer las cosas? Por eso, aquí les estoy diciendo que el objetivo es conocer y profundizar en las verdaderas motivaciones de nuestros actos y en las motivaciones de los demás. Es decir, para saber el por qué hacemos lo que hacemos. El ser un hombre libre, sin ataduras, es un ideal que todos deseamos alcanzar. Pero para lograrlo es necesario mirar hacia adentro de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos. Es decir, necesitamos preguntarnos, ¿por qué no tenemos armonía en nuestras vidas? ¿Por qué no llevamos una vida auténtica? ¿Por qué no somos coherentes con lo que decimos y pensamos? Es decir, muchas veces nosotros pensamos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra. No somos coherentes. El ejemplo, yo amo a mi familia, pero no le dedico tiempo. Eso es ser incoherente, ¿no? Para mí lo más importante es mi familia y le dedicas 5 horas a la televisión, ¿no? Viendo Cañaveral de Pasiones, ¿no? Lo más es mi familia y le dedicas 22 horas a trabajar, ¿no? Pues eres un incoherente. ¿Por qué sentimos una cosa, pensamos otra, decimos otra y hacemos otra? Y es que, bueno, para que yo sea coherente, tengo que tomar muchos cursos y muchas conferencias y leer muchos libros. No, no se trata de eso. Para que tú seas coherente, tienes que aprender a conocerte a ti mismo y conocer a los demás. Y si una conferencia o un curso te ayuda a eso, sensacional. Pero los conocimientos más bien nos dan una amplitud en nuestra vida, de los conocimientos, pero no nos ayudan muchas veces a conocernos. Por eso se trata de lograr la coherencia y la autenticidad en la vida, y eso es un proceso.
Por lo tanto, tenemos que comenzar con mirar hacia adentro de nosotros mismos y ver cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Porque muchas veces disfrazamos nuestras verdaderas motivaciones al actuar. Muchas veces disfrazamos nuestras verdaderas motivaciones. Es decir, tenemos una motivación y en el fondo es una motivación que no es auténtica. El descubrir nuestras verdaderas motivaciones es una experiencia dolorosa. Por eso lo que vamos a ver en este curso va a ser doloroso, pero también va a ser muy satisfactorio. Nos va a doler, y de una vez se los advierto. Por eso todavía tienen tiempo de arrepentirse. Si se arrepienten, con mucho gusto les devolvemos 100 pesos. Porque ya les di sus cuadernos, ya di mucho material. No, porque van a sufrir, pero va a ser una experiencia bella, porque voy a descubrir de verdad por qué hago lo que hago. Según el Eneagrama, vivimos nuestra vida bajo la emoción que se llama el miedo. Todo esto que vamos a ver está centrado en una cosa que se llama miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo es lo que muchas veces rige nuestra vida y lo que ocasiona nuestra infelicidad. El miedo siempre es hacia el futuro, ¿eh? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos coraje, nunca escuchamos, yo tengo coraje de lo que me va a pasar. Entonces sería una estupidez decir eso. El coraje siempre es en relación al presente. Me da coraje lo que me acabas de hacer, ¿no? Nunca dices, me da coraje que me hayas engañado hace 20 años. Eso es el pasado. El remordimiento es del pasado, el coraje es del presente y el miedo es del futuro. Del miedo se derivan los demás sentimientos: ansiedad, tensión, frustración, ira, violencia, resentimiento. O sea, cuando tenemos miedo, por ejemplo, cuando yo no tengo que comer, o no tengo trabajo, o quiero conseguir cosas materiales, me vuelvo una persona ansiosa, o estoy frustrada o tensa, porque quiero conseguir a como dé lugar las cosas para que yo me satisfagan y yo tenga esa experiencia de vivir en ese momento el miedo. Si yo tengo miedo, difícilmente voy a vivir una vida feliz y libre. Entonces, ¿qué me provoca el miedo? Me provoca ansiedad, tensión, frustración. Si yo quiero conseguir bienes materiales, voy a estar luchando con mucha tensión para conseguir los bienes materiales. Ya conseguí los bienes materiales, ya tengo mucho dinero, ya tengo muchas cosas. Ahora voy a vivir tenso para cuidarlo. Entonces la persona que va a tener miedo de que le roben, va a tener miedo que le quiten lo que ya consiguió. Del miedo entonces se derivan todo esto. De esta manera no podemos vivir ni en paz ni en armonía y por lo tanto no podemos ser libres. Por otra parte, el Eneagrama nos dice que el miedo va unido al deseo. Si yo tengo un miedo, el deseo es superar ese miedo. Solo con el miedo no podemos vivir. A cada miedo corresponde un deseo. Por ejemplo, puedo tener miedo a ser condenado, o a no ser amado, o a ser rechazado. Se trata entonces de encontrar cuál es nuestro miedo básico. El Eneagrama les va a decir a ustedes cuál es el principal miedo que tienen y a ver si es cierto. Si yo diciéndoles, por ejemplo, tú fuiste 3, tú eres 3. Si tú eres 3, yo te voy a decir, tu miedo es a no triunfar en la vida. El que sacó 2 es miedo a no ser querido. El número 1 tiene miedo tiene miedo a ser condenado, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué es necesario conocerse en el momento actual? Primero, vivimos en un mundo materialista y egocéntrico. Siempre ha sido muy necesario conocerse a sí mismo, pero más que nunca ahora es importante conocernos por las circunstancias tan especiales que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo materialista y egocéntrico. Tanto tienes, tanto vales. A la gente se le valora por lo que es, a la gente se le valora no por lo que es, sino por lo que tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos tan inmersos en un mundo tan materialista que nos importa acumular cosas, pero no conocernos. Entonces es importante que te detengas, que hagas un alto en la vida. ¿Por qué algunas personas no pudieron venir? Porque se tuvieron que quedar a trabajar. Porque para tener dinero hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, tú tienes que trabajar para tener muchos bienes materiales y entonces, tú porque tienes muchos bienes materiales, crees que vas a ser feliz y entonces no te conoces. Segundo,
existe un vacío existencial en nuestras vidas. Existe un vacío existencial y lo queremos llenar con cosas materiales, pero no con conocimiento personal. Y tercero, invertimos mucho tiempo en aquello que no nos lleva a la verdadera felicidad. Lo que hacemos significa algo para los demás, para la cultura en que vivimos, pero no para nosotros mismos. Todo esto nos hace vivir en la incongruencia y a experimentar muchos sentimientos negativos: tensión, ansiedad, depresión, angustia, desesperación, frustración. Es decir, muchas veces la sociedad nos exige que tengamos bienes materiales, porque como te ven, te tratan. Tienes que matarte a trabajar. Entonces eso nos produce mucha tensión y entonces eso muchas veces no nos lleva a la felicidad. Los occidentales dicen, el tiempo es oro. Los orientales dicen, el tiempo es vida. Como dicen los gringos, ¿verdad? Time is money, ¿no? Es decir, yo tengo que aprovechar mi tiempo al máximo porque mi tiempo cuesta dinero. En cambio, los orientales dicen, no, el tiempo es vida. Hay que aprovecharlo para tener la vida. Ahora, ¿de dónde viene el eneagrama? Es lo que yo les decía. ¿Qué significa eneagrama? Cada vez que ustedes escuchen la palabra eneagrama, significa esto. El eneagrama es un sistema que se ha venido practicando desde hace 2000 años en el Oriente, en la rama mística del Islam, con los sacerdotes que se llaman los sufíes. Los sufíes eran los directores espirituales del Islam. Eran los sacerdotes que educaban a sus alumnos a tener un mayor encuentro con Dios. Y utilizaron esta herramienta del conocimiento personal. Ellos parten de este principio. Tú, para que te acerques a Dios, te tienes que conocer. Y para conocerte, yo te voy a dar unas herramientas. Y a esta herramienta le llamaron eneagrama. Se trataba de crecer en la espiritualidad, en la unión con Dios, descubriendo tres cosas. Primero, nuestras verdaderas motivaciones. Segundo, las causas de nuestras motivaciones. O sea, eso es lo que vamos a hacer en el eneagrama. La primera cosa es, ¿cuál es mi verdadera motivación? Segundo, ¿cuál es la causa de que tú tengas esta motivación? Y tercero, ¿cómo superar tus falsas motivaciones? Por eso va a ser doloroso. El primer dolor es descubrir que tú no eres auténtico, que tú tienes falsas motivaciones. El segundo dolor va a ser el descubrir cuáles son las causas de esas falsas motivaciones. Y tercero, ¿cómo vas a hacerle para superar esas falsas motivaciones? Por lo tanto, el estudio del eneagrama nos llevará a una mayor libertad personal, claro, porque si tú ya no tienes falsas motivaciones, vas a ser una persona libre. Y si eres una persona libre, vas a ser feliz. Ahora, ¿de dónde viene la palabra eneagrama? La etimología. En griego, eneas significa 9 y grama viene de puntos. Por lo tanto, si unimos las dos frases, son eneas gramas, significa 9 puntos. Significa que cada uno de los 9 puntos representa una manifestación concreta y parcial de tu ser total. Por lo tanto, el eneagrama es una tipología que consta de 9 números. Es una figura de 9 puntos que significan los 9 diferentes tipos de personalidad que podemos tener. El tipo de personalidad se adquiere en los primeros años de nuestra vida cuando tú ejercitas más una actitud que las demás. Es decir, tú vas a tratar de descubrir en estas pláticas qué tipo de personalidad eres, del 1 al 9. Por ejemplo, a través del test, tú ya descubriste que eres tipo 3. Aquí vamos a describir cómo es el tipo 3, a ver si te identificas. Y aquí lo vas a descubrir, este es el número 3. Y entonces, ¿de qué se trata? Que en nuestra vida nosotros como que ejercitamos más una cosa que otra. Hagan de cuenta que físicamente tú naces y tienes 2 brazos y 2 pies. Y entonces, de niño, tu mamá te enseña a ejercitar el brazo derecho. Y le estás dale y dale y dale y dale. ¿Qué va a pasar con tu brazo derecho? Va a ser un brazo derecho fuerte. En cambio, el izquierdo, pues va a ser un brazo izquierdo, vamos, ¿no? Lo mismo, si tú te pones a hacer así con la pierna derecha durante 20 años, pues vas a tener una super pierna derecha. En cambio, la izquierda, así pasa en el tipo de personalidad. Tú de pequeño, sin darte cuenta, por una influencia de la que vamos a hablar ahorita, tú ejercitaste más una cosa de otra. Por eso eres tipo 3, tipo 2, tipo 1. Depende de lo que hayas ejercitado. Por lo tanto, depende de la actitud que tomamos ante la vida a partir de nuestros primeros años. Es decir,
es como si tú tienes el color verde, ¿no? Tú vas a pintar tu cuarto de color verde, pero dentro del verde hay una gama de verdes, ¿no? Hay verde claro, verde oscuro, etcétera, ¿no? De la misma manera pasa con los tipos de personalidad. Después de conocernos a nosotros mismos, tenemos que averiguar qué tenemos que hacer para cambiar. Aquí está. Ya descubrimos que yo soy tipo 2, o tipo 1, o tipo 3. El eneagrama te va a decir qué tienes que hacer para cambiar. Es como cuando nosotros vamos a un doctor y le decimos, ¿cuál es mi problema? Pues fíjese que usted está gordito. ¿Qué tengo que hacer? Ponerse a dieta. Póngase a dieta. Oiga, pero ¿cómo le hago para ponerme a dieta? Ah, pues se lo voy a decir. Eso es lo que te va a decir el eneagrama. ¿Sabes qué te va a decir? Tú tienes una falsa motivación porque eres determinado tipo de personalidad. Y ahora te voy a decir qué tienes que hacer para que no tengas esa falsa motivación. Por eso, vamos a ver qué vamos a hacer a través de estas pláticas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos importantes del eneagrama? ¿No? Aspectos importantes del eneagrama. Inciso A. El eneagrama está basado en lo negativo que tenemos. Lo positivo nunca nos hace daño. A nadie le hace daño tener muchas cualidades. Al contrario. Primer principio que hay que tener en cuenta. Por eso estas pláticas son tremendamente negativas. Porque nada más nos vamos a fijar en lo negativo que tienes, fíjate. Y ustedes se pueden pensar, híjole, qué mala onda. Yo creí que me iban a decir qué positivo, qué maravilloso soy. Pues eso qué, ¿no? Por eso les puse aquí lo positivo. A ver, ser inteligente te hace daño, ¿verdad que no? Lo positivo nunca nos hace. Ser buena onda te hace daño, no, ¿verdad? En cambio, ser egoísta te hace daño, claro. Lo negativo es lo que nos hace daño. Entonces vamos a descubrir lo negativo en nosotros, porque lo positivo, pues en primer lugar ya lo sabemos. En cambio lo negativo no lo sabemos. Y además lo positivo no nos hace daño. Por eso dice aquí, lo que nos hace daño son nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestras debilidades humanas, nuestros pecados capitales, todo aquello que nos evita crecer como personas. En el eneagrama se parte de un principio. En la vida es más fácil llegar a lo que somos por lo que no somos. Si yo te pregunto a ti qué eres, como que te cuesta más trabajo. En cambio, si te digo qué no eres, enseguida me lo dices. Por ejemplo, yo les voy a decir qué no soy. Yo no soy astronauta, no soy noruego, ¿no? No mido 1.90, no peso 60 kilos, ¿no? No soy gringo, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense cuántas cosas les dije que no soy, ¿no? No sé jugar golf, ¿no? No sé bucear, ¿no? No soy piloto. Y así me puedo pasar toda la noche diciéndoles lo que no soy. En cambio, si les digo qué soy, como que les digo algunas cositas, ¿no? En el eneagrama se parte de este principio. En la vida es más fácil llegar a lo que somos por lo que no somos. No siempre sabemos quiénes somos, pero siempre sabemos quiénes no somos. Primer principio. Segundo principio del eneagrama, los números son neutros. ¿Por qué vamos a manejar números aquí y no letras? Porque los números es neutro, es decir, el número no explica nada, es decir, que se aplica lo mismo para el hombre que para la mujer. O sea, tú eres 3, significa que puedes ser hombre o mujer. Tercero, existen 9 niveles dentro de cada número. Cada uno puede estar en un nivel saludable, intermedio o enfermizo. Puede estar en un nivel saludable, intermedio o enfermizo. Por ejemplo, tú ya descubriste que eres nivel 9. Tú puedes decir, el 9 tiene esta falsa motivación, ya, sensacional, voy a ser libre. No, porque tienes que descubrir en qué nivel estás. Lo ideal es estar en el primer nivel, porque eres una persona saludable. Si tú estás en el segundo nivel o el tercer nivel, todavía eres saludable. Si empiezas a bajar al cuarto, quinto, sexto nivel, ya empiezas a ser una persona enferma. Y si estás en el 9º nivel, eres una persona totalmente enferma. Y Dios los bendiga a ustedes si están en el 9º nivel. Tengo un agua bendita para todas estas que se las vendo. Ya se las traje ahí, ya se las vamos a vender, ¿no? Cada uno puede estar en un nivel saludable, intermedio o enfermizo. Se reacciona de manera diferente según en el nivel en el que me encuentre. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, aquí 2 personas que están casadas, un matrimonio, por ejemplo, que primero no sepa qué tipo de personalidad tiene. Y no sepa en qué nivel, empieza a tener broncas. Claro que si tú vas a descubrir ahorita que estás en el 9º nivel y los 2 están en el 9º nivel, inmediatamente me tienen que buscar para que yo los mande a un psiquiatra, porque los 2 están enfermos.
¿Y qué pasa cuando uno está en el primer nivel y el otro está en el noveno nivel? No es posible. El del primer nivel va a sufrir mucho por soportar a un baboso que está en el noveno nivel. Pero lo maravilloso del eneagrama es que si tú estás en el noveno nivel, te va a decir cómo subirle al octavo y al séptimo, sin dar brincos. Después vamos a ver cómo una norma del eneagrama es que si estás en el noveno nivel, no te puedes pasar al primero de la noche a la mañana. Tienes que pasar al octavo, y luego al séptimo, y luego al quinto, y así sucesivamente. Si estás en el quinto, ¿cómo hacerle para que no bajes al sexto? ¿Y cómo hacerle para que subes al cuarto? Se los vamos a decir. Cuarta característica de este elemento del eneagrama. Cuarta norma que tenemos que ver, ¿verdad? Aquí están los apuntes. Ninguna personalidad es mejor que la otra, ¿no? Simplemente son diferentes. Porque algunos de ustedes me pueden decir, por ejemplo, ¿no? Oiga, yo soy 4. ¿Quiere decir que yo 4 soy mejor que el 5? No. Tú 4, si estás en el primer nivel, eres una persona maravillosa. Tú 2, en un primer nivel, eres una persona maravillosa. En cambio, tú un 4, en un noveno nivel, eres un desastre. ¿Me están entendiendo? Entonces, simplemente son diferentes. Todo depende en el nivel en que cada uno se encuentre. Luego, la estructura del eneagrama es un círculo en donde están unidos los 9 números con unas flechas que te indican tu dirección de integración o tu dirección de desintegración. Se les llaman números primarios. Se les llama así porque no tienen contacto con los otros centros. Si ustedes se dan cuenta, no tienen contacto el 3, 6, 9, ni con el 4, ni con el 2, ni con el 1. Los otros números son los números secundarios. Estos números sí tienen contacto con los otros números. Ahorita lo vamos a ver. Algunos tipos de personalidad son más apreciados que otros dependiendo de la cultura de donde vengamos. Por ejemplo, el 3 es muy apreciado en Estados Unidos. Ahorita les voy a decir por qué. El tipo básico de personalidad se forma en los primeros años de vida dependiendo de 3 aspectos. Antes de esto, ¿por qué les decía yo que son de línea de integración o de desintegración? Por ejemplo, vamos a explicar rápidamente el 3, el 6 y el 9. Si yo soy personalidad 3, tengo que saber que mi línea de integración es donde no está la flecha, el lado contrario de la flecha. O sea, la línea de integración del 3 es el 6. ¿Qué significa? Que el 3 debe de ser como el 6. Por eso cuando yo explique la personalidad 6, el 3 tiene que ponerse muy abusado porque tiene que copiar al 6, tiene que tener las cosas positivas del 6. Y no se debe de ir al 9. El 3 no se debe de ir al 9 porque es su línea de desintegración. Si yo agarro cualquier otro número, el 2, su línea de integración es el 4. O sea, el 2 debe de copiar lo positivo del 4. Y no debe de irse al 8, porque es su línea de desintegración. Después les voy a explicar por qué el 2 se desintegra si es como el 8. Pasamos al siguiente elemento. El tipo básico de personalidad, ¿entendido esto de integración y desintegración o todavía no lo han entendido? Bueno, el tipo básico de personalidad se forma en los primeros años de vida dependiendo de 3 aspectos. ¿De qué depende el tipo básico de personalidad? Primero, de la influencia de los padres, la genética. Eso sí, esto que vamos a explicar es hereditario. Diferente al test que hacemos en otro curso que se llama Comunicación e Integración Matrimonial, que es el test de carácter. Eso sí lo puedes cambiar. En cambio esto no, así eres y así te vas a morir. ¿Por qué? Porque fue una herencia genética. Segundo, las circunstancias de la vida como las que te enfrentaste a la vida, ¿no? Y tercero, por la forma, la actitud que se tiene ante la vida. Son las 3 formas, son las 3 cosas que influyen para que tú tengas tu tipo básico de personalidad. La influencia de tus padres, las circunstancias de la vida y la actitud que tomaste ante la vida. Por eso pueden entender ustedes que los hijos son diferentes. Porque a lo mejor tus 3 hijos heredaron genéticamente determinadas cosas tuyas, pero hubo circunstancias diferentes. Por ejemplo, cuando nació tu primer hijo, trabajabas Black & Decker y ganabas una miseria. Y el pobre chamaco tomaba leche una vez al día. En cambio, te fuiste a la Pepsi Cola, ganas un chorro de lana y tomas leche 3 veces al día. Este chamaco va a tener un tipo de personalidad dependiendo de las circunstancias de la vida. Cuando estaba embarazada la señora, vivió tranquilamente, el primer hijo. En cambio, el segundo
vivía con angustias existenciales, las circunstancias de la vida. Ya nace el niño y empieza a tener determinado tipo de problemas, no lo aceptan en la escuela, lo rechazan sus amiguitos, etcétera, la actitud que se tiene ante la vida. Y eso va formando tu personalidad. Entonces, el tipo básico de personalidad no cambia. El tipo básico no cambia. Con ese te vas a morir. Lo que sí se puede hacer es aprovechar lo mejor de nuestro tipo de personalidad. Ahora, vamos a hablar ahora de la división del eneagrama. ¿Cómo se divide el eneagrama? El eneagrama se divide en 3 puntos. Por eso ustedes se dieron cuenta que en la hoja de respuestas hay 3 secciones. El 2, el 3 y el 4 son un tipo de personalidad que es el centro emocional. Por lo tanto, vamos a explicar primero el 2, 3 y 4, que son los centros emocionales. Por ejemplo, tú, Eugenio, y tú, Tere, salieron 3. Los 2 son de un tipo mismo de personalidad. Ustedes son emocionales. Alcen la mano todos los que sacaron 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. El más alto, después se lo explicamos para los que no han calificado. 2, 3 y 4. Ok, bajen la mano. Ahorita que yo vaya describiendo en general, después voy a explicar personalidad por personalidad, voy a explicar el 2 y el 3 y el 4 solitos. Ahorita en general 2, 3 y 4. Después voy a explicar los que son cerebrales, que son 5, 6 y 7. Y después los viscerales, que son el 8, 9 y 1. Por ejemplo, vamos a tratar de que se identifiquen ustedes. Por ejemplo, los 2, 3 y 4 son personas que tienen problemas con sus emociones y con sus sentimientos. Su termómetro es la opinión de los demás. Generalmente el 2, 3 y 4, pero mucho más el 2, pero generalmente el 2, 3 y 4 son personas que siempre están preguntando, ¿le habré caído bien a los demás? ¿Qué dirán de mí? ¿No? ¿Será que habré caído bien? Son personas a las que les importa mucho sentirse queridas, apreciadas, que valen. Se preguntan, ¿habré caído bien? ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Me quieren o no me quieren? Por ejemplo, el 2 sobredesarrolla el problema que tiene con sus sentimientos. ¿Por qué les digo que el 2 es terrible? Porque eso de llamar la atención y de pedir amor, los sobredesarrolla. Son querendones y posesivos, y esto es mío nada más. Y hay del 2 que no dependas de él, porque ya te llevó la fregada. El 2 sobredesarrolla, por eso dice aquí, corre el peligro de chantajear a los demás con sus servicios. Por eso después cuando yo explique el 2 lo voy a decir. No le pidas un favor al 2, porque siempre te lo va a estar echando en cara. Le ayudas a un 2 a cambiarse de casa y te lo dice, híjole, ¿te acuerdas que yo fui el único que te apoyé a cambiarte de casa? Cuando estabas embarazada y no podías cargar nada, yo fui la que te ayudé. O sea, me debes la vida, ¿no? Gracias a mí eres lo que eres. Si no, no serías nadie, ¿no? Son las mamás chantajistas. Yo que te di el ser. Yo que viví por ti, etcétera. El 4 subdesarrolla el problema que tiene con sus sentimientos. Se encierra en sus sentimientos y en su depresión. El 4, por ejemplo, es una persona muy depresiva, porque va a pedir mucho el sentimiento y si no se lo dan, se va a deprimir. El 2 va a chantajear. El 4 va a encerrarse en sus sentimientos. Y el 3 es el del mayor problema, porque está en medio. Y es el más ajeno a la problemática del centro emocional, porque es ajeno a sus sentimientos. A este cuate le vale madre, ¿no? El 2 es muy querendón. El 4 se deprime. El 3 jamás se va a deprimir. De una vez se los digo porque yo soy 3. El 3, oye, que no sé qué, que me caes muy mal y que no sé qué. Pues buenas noches, pero a mí me vale sonreír. Que te caiga mal, pues muy tu bronca, ¿no? A mí no. En cambio, al 2 le dices que me caes mal y se deprime. Ay, ¿por qué? ¿No? En el nivel saludable, tanto el 2, el 3 y el 4, cuando están en el primer nivel, son personas encantadoras. No, hombre, somos una maravilla. Los 2, 3 y 4, no. Somos sensacionales, de gran empatía y generosas. Se preocupan mucho por el prójimo. El 2, 3 y 4 generalmente somos personas serviciales. Nos preocupan los demás, ¿no? Es maravilloso tenerlas a un lado porque te ayudan muchísimo en todo. Pero en el nivel enfermizo tienen problemas de identidad y de hostilidad. El 2 y el 3 y el 4 en bajos niveles son terribles, son capaces de destruir a las personas. Te me interpones en el camino, te guillotino, ¿no? Tienen sentimientos encontrados, los cuales manejan contra ellos mismos o contra los demás. El 2 y el 4. El 2 es muy agresivo con los demás. El 4 se deprime mucho. Dice aquí,
El 4 en el nivel enfermizo dirige sus sentimientos contra sí mismo, es autodestructivo. En cambio el 2 y el 3 son agresivos, dirigen sus sentimientos contra los demás. El 4 no lastima a los demás, se destruye a sí mismo. En cambio el 2 y el 3 se destruyen a los demás. ¿Hasta aquí entendido? Esto es en general, después vamos a explicar número por número. Ahora pasamos a los cerebrales. El centro cerebral, 5, 6 y 7, tienen problemas en el actuar. Estas personas tienen problemas con el actuar, con hacer las cosas. Tienen mucho miedo de actuar. Por eso siempre tienen que pensar mucho las cosas antes de hacerlo. Siempre te dicen, déjame pensarlo. Si tú quieres pedirle algo a un 5, a un 6, a un 7, pídeselo con un mes de anticipación. Porque siempre te van a decir, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Y normalmente te van a decir que sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer. Nunca te resuelve nada enseguida. Por eso si tu esposo es un 5, un 6, un 7, pídele la quincena 14 días antes. Porque se refugian en pensar todo y nunca deciden nada. En el nivel saludable son personas encantadoras, inigualables para hacer las cosas. En el nivel enfermizo tienen problemas en el actuar. Cuando una persona está en el noveno nivel, híjole, que Dios te bendiga, porque no va a hacer nada este cuate. El 5, por ejemplo, sobredesarrolla el problema, porque se queda pensando y analizando todo y no decide nada. Por ejemplo, los 5 son los científicos, ¿no? Son los investigadores, los analíticos, ¿no? Necesitan espacios para sí. Tú te casas con un 5 y es el cuate que le gusta leer, nunca, no le gusta ir a pachangas. Si tú te casas con un 5 y va a una fiesta de disfraces, ten en cuenta que te adora, que te quiere muchísimo, porque para él disfrazarse es un verdadero martirio. Él piensa que una fiesta es perder el tiempo porque estaría mejor en su casa leyendo un libro en la biblioteca. En el nivel saludable es agradable solo, socialmente no, porque es muy introvertido. Tú, si un 5 va a una fiesta y tú sabes que es 5, no lo pongas junto a un 7, porque un 7 es muy pachanguero. El 7 es el que está contando chistes a cada rato, etcétera, y el 5, terrible, ¿no? ¿Sabes? Al 5 hay que ponerlo junto a un 9, porque un 9 escucha siempre, es el cuate pasivo. Entonces el 9 está escucha el 5 y el 5 contándole sus teorías metafísicas y todo, y el 9 siempre no está entendiendo nada, pero le está diciendo sí. El 7 subdesarrolla el problema, por eso es hiperactivo. El 7 siempre tiene su agenda llenísima. Hará muchas tonterías, pero siempre pensando, ¿no? El 6 es el que tiene el mayor problema, porque está en medio y está más fuera de contacto con la problemática del centro cerebral, que es el actuar. El 6 para que actúe, híjole, se necesita muchísimo. Así como el 3 es el del mayor problema porque niega sus sentimientos, el 6 es el más terrible para actuar. No actúa, difícilmente actúa. Como es inseguro, una de las grandes características y defectos del 6 es que es muy inseguro. Siempre le está pidiendo opinión a los demás. Nunca decide nada. Irá a buscar a alguien que tenga suficiente experiencia a ver qué le aconseja para resolver su problema y hará lo que la otra persona le diga. El 6 siempre, por eso después vamos a ver que un 6 es buenísimo trabajador. Si tú estás buscando un gerente para una compañía, encárgaselo a un 6, porque va a ser muy decente, muy honrado, es la persona rectísima. Si tú estás casado con un 6 en buen nivel, olvídate, siempre te va a ser fiel. Nunca pienses que te va a ser infiel. El 6 le da miedo ser infiel. No va a ser infiel. Todo esto lo hace porque es inseguro. El 6 en el nivel saludable es simpático y agradable. Hasta aquí el centro cerebral. Finalmente tenemos el centro visceral. A este centro pertenecen los tipos 8, 9 y 1. Tienen problemas en su relación con los demás. Les cuesta trabajo relacionarse, así como el 2, 3 y 4 tienen problemas con sus sentimientos, el 5, 6 y 7 tienen problemas en el actuar, estas personas tienen problemas en su relación con los demás. Les cuesta trabajo relacionarse. Son personas del presente, se mueven o se rigen por el instinto. Generalmente son personas muy seguras. Por ejemplo, en el nivel saludable llegan a ser buenos líderes. Se relacionan extraordinariamente bien, tienen carisma para que la gente los siga. Como en todos los números, en el nivel saludable son extraordinarios. En el nivel enfermizo no pueden relacionarse con nadie y por eso la problemática que tienen es de represión o de agresión. El 8 sobredesarrolla la problemática y por eso es sumamente agresivo. Después, en cada tipo, les voy a ir poniendo ejemplos de personas. Por ejemplo, un ejemplo de 8 es Fidel Castro, Saddam Hussein, ¿no? Hernán Cortés,
¿no? Todos los que han sido gandallas son 8, ¿no? O sea, son las personas agresivas, etcétera. También son buenas gentes, ¿eh? Después vamos a analizar el 8. El 1 subdesarrolla la problemática del centro y por eso es represivo. El 1 es una persona perfeccionista. El 9 está en el centro y por eso es el que tiene el mayor problema. Así como el 3 tiene el mayor problema en el centro emocional, el 6 en el centro cerebral, el 9 está en el centro visceral y es ajeno a la problemática, porque es la relación con los demás. Es el que le cuesta más trabajo relacionarse. Los números agresivos del eneagrama son el 8, el 7 y el 3. Los introvertidos son el 4, el 5 y el 9, y el más introvertido es el 5. Si tú te casaste con un 5, tienes que saber que es introvertido, y el menos introvertido es el 9. Las alas del eneagrama. Ahora sí vamos a pasar a lo que se llaman las alas. Silencio. Son el número, las alas del eneagrama son el número que antecede y el número que precede al tipo básico de personalidad. Es una complementación de nuestro tipo básico de personalidad. Es decir, si yo saqué tipo 3, mi personalidad, y el número más alto que tengo entre el 3, que es el 2, y el 4, si yo saqué más alto el 2, mi ala va a ser el 2, y es una complementación. De tal manera que cuando yo explique el 2, todos los 3 que tienen ala 2 se van a poner muy abusados para que cuando yo explique las cualidades del 2. Porque aunque vamos a insistir en lo negativo, vamos a hablar también de las cualidades. Entonces tú que eres 3 te vas a fijar en las cualidades, nada más las cualidades. O sea, las alas nada más son nuestras cualidades, no nuestros defectos. Suspéndele, ya faltan 5 minutos. Suspenden, por favor. De complementarnos, las alas siempre serán algo positivo, nunca podrán ser algo negativo. Mi ala siempre es algo positivo. Y ya para terminar esta parte, tenemos las flechas, lo que yo les decía, las líneas de integración y las líneas de desintegración. Son las líneas que unen a los números del eneagrama. Hay dirección de integración y dirección de desintegración. Si tú vas a favor de tu flecha, vas hacia tu desintegración. Si tú vas en contra de tu flecha, vas hacia tu integración. Por lo tanto, para superarte, para mejorar, tienes que ir en contra de tu flecha. Se trata de practicar lo que no te apetece hacer. Es decir, tienes que hacer lo que no te gusta hacer para superarte. Hasta aquí terminamos. ¿Sí está escuchando? Vamos ahora a pasar a donde dice las características